Es verdad. Antes veía yo mucho que apuntaban. Sí, 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 ya la vi, ya la vi. Apuntaban mucho en sus notas. Ahí tienen un boletín que pues realmente deben de apuntar ahí lo que encuentren, ¿no? Así que yo les pido que anoten. Antes de que se me olvide, realmente, antes de la predicación, hay una señorita, una hermanita en Cristo, que muy pronto nos encariñamos con ella. Muy pronto. De veras, más de lo que se imaginan, ¿eh? Y ella lo sabe, la queremos mucho, ella es francesa y pues yo quiero que oremos por ella porque ella va a tener un viaje a su tierra. Nos traes algo, ¿no? No, no es cierto. Un café francés o algo, ¿no? No, algo, no es cierto, no vais a traer nada. Quiero que te pongas aquí enfrente, hermana, aquí paradita, porque aunque no va a un viaje misionero, pues siempre cuando alguien sale de viaje, nos deberían de avisar para poderle orar, poder orar por la persona. Voltea para allá. Ella es Eloís, se llama Eloís. Eloísa en español, ¿verdad? Pero preferimos Eloís, así. Así que oremos por ella, por favor, para que tenga un lindo viaje y un lindo retorno. Padre eterno, te ponemos en tus manos el viaje de Eloís para que tú la bendigas donde va, el compromiso que tiene con su familia y todo lo que va a hacer por allá. Señor, bendícela, guárdala, llévala con bien, ayúdala, Señor, y que sea pues de bendición para aquellas personas que la reciban. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Puedes tomar asiento. Ahí mismo oremos también por el hermano Chavero. Ustedes saben, el hermano Chavero es uno más de los pastores de esta iglesia. Anda malito, se cayó. Ahora él se cayó, miren más. Tiene un problema de equilibrio. Entonces, tuvo una caída. No nos hace daño volver a orar, ¿verdad? Oremos. Y también por la predicación. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias, Señor. Sabiendo que tenemos un compromiso realmente contigo. Ese compromiso básicamente, Señor, es orar unos por los otros. Y por supuesto, el hecho de que pues no nos digan que oremos por alguien, pues también, pues tú sabes quiénes. Quienes de alguna u otra manera también no han podido venir por alguna causa, quienes de alguna manera no han podido estar con nosotros. Bendíceles, si están enfermos, sé con ellos, Señor, o por cualquier otra cosa. Pero te pedimos por nuestro hermano Chavero, que amamos con todo nuestro corazón y queremos que él salga adelante, dado a su edad, pues tú sabes, Señor, que él necesita tu ayuda, Señor. Aliéntale y fortalécelo y si es tu voluntad, sácalo adelante, Señor. Y te pido también por este mensaje que tenemos preparado para la iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos, tenemos ya un tema muy importante que se llama señales de una vida, de una fe viva. Como ustedes saben, ya es la cuarta parte, ahí está en su boletín. Si no les han dado boletín, ustedes deben de recogerlo o se los pueden dar. ¿Alguien falta de boletín? A ver, levante su mano quien le falte boletín. ¿Por qué no lo recogió en la entrada? ¿Por qué? Bueno, aquí está nuestra hermana
Lolita, que le hace falta un boletín, y Eric, aquí también. Eric, Adrián también. Ah, allá está un Eric. Bueno, de todas maneras, vamos a leer Santiago capítulo 2, de los versículos 21 al 26, aunque realmente vamos a abarcar solamente el versículo 25 y 26. Pero vamos a leerlo desde el 21 para ver de qué se trata, sobre todo para algunos que no han podido verlo de alguna manera. Ya vamos la cuarta parte, fíjate, de Santiago. Y vamos a seguir, todo el capítulo 3 también vamos a seguir. Así que vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow, fuerte, ¿verdad? Y ha sido fuerte realmente Santiago con nosotros. Ya hemos estado estudiando este tema de Santiago como pues por bastante tiempo, ¿no? Varias semanas. Como todo fiel pastor, Santiago pues obviamente quiere advertir a su pueblo sobre la realidad de la fe no salvadora. Hay una fe no salvadora, y con esto queremos hacer reflexionar a algunos hermanos, por lo que les recuerda desde el capítulo 1, del versículo 22, que dice: pues sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Entendemos pues que una vida que produce obediencia a las escrituras concluye engañándoos a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, estar bajo la ilusión de que si oyes la verdad y solo en tu mente se afirma y que por eso sea suficiente. ¿Qué es suficiente entonces? ¿Qué? Pero cuando comienzas a producir la verdad en tu vida, y estoy hablando de producir la verdad en tu vida, esas son las obras que Él tiene en mente aquí en el capítulo 2, la fe. Y dice Santiago: sin el correspondiente cambio de vida, sin una transformación, sin un producto, no tiene pruebas y por lo tanto no es real. Es duro, ¿no? Eso dice Santiago aquí, inspirado por el Espíritu Santo. El punto entonces es muy claro: la fe muerta es conocida por la ausencia de hechos justos. ¿No? Dijimos que la fe en un sentido es como el viento, no se puede ver, pero solo se pueden ver por sus efectos. Es como la electricidad, no la puedes ver, pero se puede sentir y disfrutar y apreciar sus efectos. Es como las ondas de radio, no se pueden ver, son invisibles, pero se pueden apreciar su efecto. La fe no se conoce realmente hasta que es evidente en acción. ¿Me explico? Muy importante. En acción, en hechos, como en el 1:22 que acabamos de leer. Ahora Santiago establece, como bien sabes, un elemento crucial en relación a la enseñanza de la verdadera salvación. Porque cuando hemos estado aprendiendo a lo largo de los domingos pasados, Cristo y todos los escritores del Nuevo Testamento están muy preocupados por lo que la gente puede estar autoengañada. ¿Me explico? Autoengañada en cuanto a la fe.
Anteriormente vimos los versículos ahí del 14 al 20 en cuanto a la fe muerta. Espero que te acuerdes. Vimos 3 características, estudiamos 3 marcas de la fe muerta, 3 descripciones de la naturaleza de la fe muerta. La fe muerta se identifica por una confesión vacía, ahí desde el versículo 14. Y luego número 2, por una falsa compasión. Primero confesión vacía y ahora una falsa compasión en el versículo 3. Y luego también en el número 3 por una convicción superficial, ¿recuerdan? Superficial. O sea, también estuvimos comenzando a ver en lo maravilloso y lo poderoso que hemos estado viendo, y Santiago nos demuestra ahí que todo eso es una fe muerta. Ahora él quiere mostrarnos lo contrario, una fe viva que hemos estado estudiando. Y Santiago sigue haciendo aquí la estructuración, o seguimos dándole el flujo del argumento como si se tratara de un debate ahí con un judío que apareció ahí en la iglesia. Lo hemos estado comentando. Eso es realmente como lo hemos enseñado, y vemos que hay 3 analogías de una fe viva. Ustedes han de recordar, si es que tienen sus anteriores apuntes, espero que sí. Pero luego con eso de que se repite esto, luego lo veo, ¿no? Bueno, tú sabrás cómo, ¿no? 3 analogías de una fe viva es la analogía de Abraham, que vimos del 21 al 24. Luego, y vamos a ver la analogía de Rahab, que es en el 25. Y 3, la analogía de un cadáver, en el versículo 26. Y comenzamos a ver la analogía de Abraham del 21 al 24 y descubrimos tan solo con ver la mitad, tan solo la mitad, que Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras, ¿no? Pero Pablo dice en Romanos 4:2 que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Bueno, porque dice la Escritura, versículo 3, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y aquel que obra, el salario se le reconoce no como gracia, sino como deuda. Estudiamos cuando dice que fue contado, es contada, ¿no? O sea, se traduce como logizomai en el griego. Tenía un significado económico, o sea, como deuda. Vean lo económico ahí, ¿no? Estaba como deuda, pero tenía un significado así legal de acreditar algo en cuanto a otra persona o de otra persona. Escucha esto, la única cosa que Dios recibió de Abraham fue su fe imperfecta. Pero por la gracia de Dios y por la misericordia divina, él acreditó su fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Esa acreditación fue por su gracia, porque refleja el corazón de la revelación redentora de Dios, y es realmente el foco tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Dios nunca ha provisto algún otro medio de justicia aparte de la fe en Él. Ningún otro medio hay. No existe. Mira lo que dice Romanos. Si te vas acá a Romanos capítulo 4, en el versículo 16, mira lo que dice. Por tanto, perdonen que vaya un poco rápido, tengo mucho material aquí que compartir. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.
Entonces, ese es el énfasis. Escuchen, primero justificado por fe, luego el énfasis se vuelve a la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios al dar abundantemente al hombre la salvación. Así lo vemos a través de la Escritura. Por creer, pues. Y aún la fe de tal hombre es un don de Dios, de acuerdo a lo que leímos en Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros. ¿No? Ahora bien, cuando Pablo dice en 4:3, ¿qué dice la Escritura? Él está citando ahí Génesis 15, por eso le dije a mi hermano que la leyera. Abraham cree a Dios y se le contó con él para justicia. En las palabras de Isaías 61:10, no lo busquen, se los leo, cuando dice, Dios me vistió con vestiduras de salvación. ¿Lo ves? Me rodeó de manto de justicia, dice Isaías. Qué hermoso, ¿no? Dios le dio su justicia como un regalo. Ahí está la marca. Esa es la forma de salvación que siempre se ha visto. La salvación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la salvación es la misma, hermanos. No tiene ninguna diferencia. Tu salvación y la de Abraham, no importa que haya sido como haya sido, es la misma. Ya sea del lado de la cruz, o sea, de atrás, o de este lado de la cruz. ¿Te das cuenta? Es la misma esencia de la salvación. Abraham evidentemente no tenía el Nuevo Testamento, ni siquiera tenía el Antiguo Testamento, ¿no? Por supuesto. La plenitud o el canon bíblico de la revelación de Dios todavía no estaba cerrado. O sea, el canon quiere decir la terminación de las Escrituras. Ya esto terminó, se cierra aquí. No estaba cerrado, pero él cree lo que Dios le ha revelado. Y es lo hermoso, ¿no? Y esa es la esencia de la fe salvadora. Y al volver a Romanos, ahora tú ves aquí en el capítulo 3, en el versículo 20, se los leo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por otro lado dice en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces aquí está otra vez la marca. Fuimos hechos por Dios por su gracia. Él nos dispensa la gracia a nosotros. Respondemos a la fe por creer, por su gracia soberana. De esa manera fuimos salvos. Nosotros no participamos absolutamente nada en la salvación. Él nos dispensa su gracia, somos llamados y entonces participamos de su gracia redentora. Y ahí está, esa es la manera en que fuimos salvos. Bueno, puedes decir, pero ¿cómo podía Dios entonces cubrir los pecados de Abraham y perdonarlo? Porque Cristo murió por los pecados de Abraham también. Al igual que por los que habían de creer en él por su muerte. Cuando fue justificado Abraham, ¿cuándo fue justificado realmente? ¿O cuándo se cerró, por decir así, su credibilidad? Por sus obras. En otras palabras, todas las personas del Antiguo Testamento que fueron salvas creían en la venida de un Mesías, no sé si me entiendan. Creían que vendría un Mesías. Y los que estamos de este lado de la cruz, creemos en un Mesías que ya vino. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el punto. Por sus obras, Abraham cierra completamente el resultado de su salvación. Resultado de su fe. Pero mira, la prueba máxima de la fe de Abraham sucedió cuando fue llamado por Dios allá en Génesis 22. Ahí sí te invito, por favor, para que vayas a Génesis 22. Y si comienzo a leer, no te espantes, es que ya tengo aquí ya listo mis
separado en la Biblia los pasajes, ¿no? Dice así, del 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: escuchen esto, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué? Volveremos. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de fe es eso? Abraham sabe que Dios le ha hecho una promesa. Escuchen, hermanos, le ha hecho una promesa. Tal vez Isaac tenía entre los 13 o 15 años de edad. Había pasado casi 50 años después de que había creído en Dios, a Dios, y él había estado caminando por esa promesa todos esos años. Y Dios ya le había dicho que su simiente sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que saldría de sus lomos una gran nación, ¿no? Quien le bendijere será bendecido, y quien le maldijere será maldecido, ¿no? ¿Te acuerdas? Más o menos de todo eso. Y Abraham desde hacía años había creído así y tenía eso muy presente en su cabeza. Abraham, de que no tenía parentela, fíjate, no había tenido ni parentela en absoluto, solo estaba casado con una mujer vieja y estéril. Ahí estaba. Finalmente Dios le da un hijo cuando ya tenía casi el siglo. Ahora, 10 años más tarde, o 15, cuando está entre los 110 y los 115, imagínense todo lo que tiene que ver con respecto a esta promesa de una simiente tan amplia como la arena del mar. Es sentirse orgulloso de tener un super niño, ¿no? Pero de repente parece que todo se viene abajo. Imagínate, Dios se presenta y le dice que tome así un niño y lo ofrezca en holocausto. ¿Se imaginan qué pasó por su mente? Por supuesto no dice nada, pero ¿qué pasaría por su mente? ¿Y el pacto de Dios que Dios me hizo? De repente es violado, y todo parece indicar que por mucho que haya guardado su compostura ahí, tal vez pensó, pero Dios nunca, escuchen esto, nunca ha recurrido o requerido sacrificios humanos. Nunca lo ha permitido. ¿Cómo puede Dios caminar así o cambiar esta parte que ya me había prometido? ¿Cómo puede ser Dios así? ¿Cómo puede contradecir lo relacionado a su naturaleza, que es verdad? Dios dice: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Pero ¿qué pasó? Nunca se ha sacrificado seres humanos, como dije, y Él ha hecho una promesa, y con respecto a la naturaleza, y con respecto a su naturaleza, a su veracidad, y todo, y con respecto a la fidelidad, todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué hacer? Hay que discutirle a Dios, ponerse al tú por tú con Él.
No, aquí está la prueba de fe más tremenda de la que te hayas imaginado. Y él, sin hacer preguntas, y vean el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno. Bueno, hubiera sido un auto, ¿no? Perdón, Señor. Enarbardó su asno, o sea, lo cargó, pues, y tomó 2 de sus siervos y a Isaac y a su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó, fue al lugar donde Dios le había dicho y ahí van 2 hombres con Isaac, el asno de carga para llevar la madera. Y vean el tercer versículo, el cuarto versículo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow. Tú dices, bueno, ¿qué tipo de fe es esta? ¿Cómo va a ser eso? Dios dice que hay que matar a su hijo. Él le dice que van a volver. Y tú te pones a pensar todo eso y bueno, pero lo normal es que volvieran completos, ¿no? Si él dijo que iban a volver. Y mira lo que dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. A su juicio, en su corazón, Abraham sabía que el sacrificio en última instancia Dios la iba a proporcionar, ¿no? Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac y a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No me puedo imaginar realmente la escena detrás de estas palabras: ató a Isaac. Ya lo ató. El chavito ahí, pues, ¿qué iba a decir, no? Lo único que él decía: ¿dónde está, no? El cordero para el holocausto, ¿no? No me lo puedo imaginar. No sé si Isaac dijo: heme aquí, pero sí hay un poco de lucha o algo así. Pero de todos modos, lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y mira el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí está. Y bueno, te acuerdas del resto de la historia, ¿no? Hubo un carnero atrapado ahí en un zarzal y estaba ya atado ahí se quedó atorado ahí por sus cuernos y lo tomó, ofreciéndole el holocausto en lugar de su hijo. Qué historia tan maravillosa. En Hebreos 11:17, del 17 al 19, la historia es similar. Dice que Abraham puso a Isaac en el altar, atado, y que tiene todo listo para iniciar el fuego. Entonces toma el cuchillo para sumirlo en el corazón de Isaac, su único. Pero ¿sabes qué pasó? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 11.
Abraham confiaba plenamente que si lo degollaba, Dios lo levantaría de los muertos. Hebreos 11:19, y aquí lo tienen ustedes. Pensando, 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, al no matarlo, en sentido figurado, pues lo volvió a tener. ¿Lo ves? ¿Cuánta fe se necesita para creer en algo que nunca sucedió? O sea, el sacrificio, pues. Y sin embargo, su fe era tan fuerte que creía que Isaac vendría a la vida si hubiera sido sacrificado. Él creyó que Dios lo regresaría por medio de alguna resurrección, ¿no? ¿O no? ¿Puede hacer eso Dios? Claro que lo puede hacer. Creyó que Dios lo levantaría a Isaac de entre los muertos. ¿Y por qué creyó esto? Porque Dios cumpliría su pacto. Ahí está el punto. Y que bajo ninguna circunstancia podría ser violado. ¿Se dan cuenta? De ninguna manera. Y mira, concluye, regresamos a Santiago, en el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Lo estás viendo? No hay antagonismo aquí. Ahora, ¿qué quiere decir antagonismo? O sea, no hay oposición o rivalidad aquí. Ese es el punto. No hay argumento, no hay debate aquí. Sus obras apoyan la realidad de la fe salvadora. Cuando tienes un hombre que se le ha imputado la justicia, tienes un hombre que ha manifestado la rectitud, cuando tienes un hombre que solo lo que Dios dice hace, tienes un hombre que fue justo ante los ojos de los hombres también. Cuando tienes un hombre que ha recibido la justicia, tienes un hombre que demostrará la justicia. Eso dice Pablo y Santiago también juntos en el versículo 22. Que la fe se perfeccionó por las obras. Y eso es lo que venimos hablando desde que comenzamos a hablar de una fe muerta o una fe viva. No es que la salvación fuera imperfecta, no. Por supuesto que no. Pero es como un árbol, ¿no? Un árbol que está vivo y tiene todos los principios de la vida, ahí está. Pero no es perfeccionado hasta que dé fruto, ¿no? Pones un naranjo y pues te tienes que esperar, ¿no? Y así es un hombre redimido y que tiene la vida de Dios en él, pero no se le señala su objetivo hasta que se produce su fruto. Un fruto bueno que tiene que ser visto. Por eso dice Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Como quiera que sea, te tienes que dar cuenta, ¿no? La fe entonces llega a su meta por obras. Resultado de la fe. Justificación ante Dios se manifiesta en la justificación delante de los hombres. Y noten un maravilloso resultado que se produjo al ver al final del versículo 23 aquí. Él fue llamado el amigo de Dios. Fue llamado el coasociado con el santo. El santo de Israel se le llama también. El santísimo. Es un pensamiento, parece un título de una comunión con Dios, y ese es el resultado de la obediencia, hermanos. Ese es el resultado. En 2 de Crónicas 27 dice, Abraham, tu amigo. Nomás apunten si quieren el versículo, 2 de Crónicas 27. Abraham, tu amigo, haciendo uso de la palabra de Dios. Y en Isaías 41:8 Dios habla y dice, Abraham, mi amigo.
En la Septuaginta dice Abraham a quien yo quiero. Qué dignidad, ¿no? Qué honor. Y lo que es, qué alegría, por supuesto. Debido a su fe, se puso de manifiesto y demostrando ser real, entró en ese maravilloso escenario de ser de las personas que son llamadas amigos de Dios. Y tú dices, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son los amigos de Dios? Jesús los expresó una vez en Juan 15:14 y dijo, vosotros sois mis amigos que si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando. Bueno, ahí hay un sí condicional, ¿no? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Dios? Bueno, ¿tú eres amigo de Dios? Esto es un título reservado para las personas que obedecen a Dios. Otra vez llegamos al punto de la obediencia. Obedecer su palabra. Por lo tanto, el principio es el mismo. Realmente es muy simple, muy sencillo. Ya se los he comentado. Tengo hablando de la obediencia 32 años en esta iglesia, 31. Y vamos para 32. Obediencia. Si tan solo hubiera obediencia de nuestra parte, las cosas cambiarían. ¿Por qué salen tan mal las cosas? ¿Por qué no nos sale como nosotros queremos? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero si lo haces de acuerdo al principio divino, la cosa es distinta, hermanos. Bueno, vámonos al siguiente ilustración, versículo 25. Vamos a ver la analogía de Rahab. Noten que aquí vemos un poderoso contraste de situaciones entre Abraham y Rahab. Ahora piensa lo que te voy a decir. Santiago elige a otra persona porque tiene una gran diferencia con Abraham. O sea, hay una diferencia tremenda entre Abraham y Rahab. Fíjate en esto. Abraham, por ejemplo, fue un judío. Rahab era una gentil. ¿No? Abraham es un hombre, Rahab es una mujer. Abraham es un buen hombre, Rahab es una mala mujer. Abraham, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Abraham es un noble de Ur de los Caldeos. Rahab, una degradada cananea, ¿no? Realmente. Abraham, un gran líder. Rahab, una seguidora. Abraham tiene un gran prestigio. Rahab está desprestigiada. Quería mostrarles todo esto para que veamos la diferencia entre Abraham y Rahab. Abraham es el padre de una gran nación con una gran orientación divina. Rahab era una total pagana. Abraham había recibido la revelación directa de Dios, pero Rahab había recibido la revelación o de manera indirecta la revelación de Dios. Y sin embargo, cuando observas otra vez Hebreos 11 y ves la lista, no vayas allá, nada más te voy a comentar lo que hay ahí, después con calma ve todo el capítulo si quieres, pero ahí en Hebreos 11 ves la lista de los héroes de la fe. Abraham está ahí y también está Rahab. Y cuando vas a Mateo capítulo 1 y lees la genealogía de Jesús, Abraham está ahí y también lo está Rahab.
lo creas o no, el Mesías vino a través de los lomos de Rahab, la ramera. ¿Cómo es esto? A Dios le plació. Y tú ves aquí en el versículo 25 de Santiago 2, que dice: así mismo, dice, o sea, de la misma manera. Es sorprendente esto, es como un knockout ahí, un jaque mate, ¿eh? De la misma manera. Así mismo es la palabra griega homoios. Significa de la manera misma que Abraham también. También Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los protegió y los envió por otro camino. O sea, esta mujer, al ser de la peor clase, demostró su verdadera salvación por lo que hizo. ¿No fue entonces la ramera justificada por las obras? Claro. Ahora, escucha con mucha atención. Una vez más, hay que hacer lo mismo en una doble comprensión de este pasaje. Solo quiero brevemente ir un poco a fondo. No quiero tomar mucho tiempo aquí realmente, pero permítame señalarles en el libro de Josué un par de cosas de la historia de Rahab. Rahab era una ramera que vivió en Jericó. Ella corría de posada en posada, ya sabes cómo eran las posadas, ¿no? Tienen prostíbulos ahí. Son prostíbulos en realidad disfrazados de cantinas, donde había mujeres para el que quisiera obtener una. Esa era su vida. Iba de un lado para otro. Pero en esa tierra había llegado el maravilloso pueblo de Dios en masa, sí, llegó. Y estaban ahí porque Dios les había dado la tierra de Canaán. Se las había prometido y se las había dado. Así que llegan a Jericó. Entonces Josué envía a 2 espías. ¿Para qué? Para que reconozcan la ciudad. Y al llegar ahí, los espías entran a esa posada. Una propiedad de Rahab, la ramera. No estaban ahí para hacer lo mismo que los demás. Por supuesto que no. No, simplemente estaban ahí para reconocer la ciudad. Entonces esta mujer toma a esos 2 espías, sabiendo que el rey de Jericó lo sabía, pero ella descubre lo que son. Vayan a Josué, por favor. Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Y miren lo que les dice ella a estos espías. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Perdón si se me quebra la voz. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aún ahora, esta mujer, cuando había oído de eso, creyó, lo creyó, fue justificada ante Dios. Ella cree en Dios, el verdadero Dios. Ella creía en el Dios que había hecho todas estas cosas, todos estos milagros, y había conducido al pueblo de Israel desde Egipto hasta allá. Ella creía que Dios era el Dios todopoderoso, que había derrotado a los reyes de los amorreos. Ella creyó todo lo que sabía acerca de Dios, y
al verdadero Dios, y de esa manera se le imputa a ella la justicia. En el momento que crees, se te imputa la justicia de Cristo. De Cristo. En ese momento ella es, claro, ella no sabe nada de doctrina, no estén pensando, ay, es que es Dios. Mira, Dios, Espíritu Santo y Cristo es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, en ese momento es justificada por la fe, una fe que se manifestó por medio de lo que hizo. Dice Santiago 25 acá, que cuando recibió a los mensajeros y los envió de otra forma para protegerlos de los soldados que habrían tomado su vida. Así que, una vez más, es la misma idea, hermanos. Esta mujer creía en la verdad, entonces se le imputa a ella la justicia por la fe y la justicia. Fue reivindicada por la acción que tomó para salvar a esos dos espías. ¿Y sabes qué? ¿Recuerdas que ella dijo una mentira, no? Ahí está, hermano, ahí está. Está mal, está mal. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que sí? Ella dijo una mentira y tú dices, bueno, exactamente, pero ¿qué esperábamos que saliera de una mujer de este nivel? ¿O qué esperas? Que salga una mujer con un corazón ya súper edificado, que no dice ninguna mentira. ¿Tú dices mentiras? ¿Tú dices mentiras? Yo te aseguro que las dices. Y yo también. Por alguna razón se nos sale algo, ¿no? Pues ahí está. Recuerda que ella es una pagana que sale de una de una cultura pagana. La ética pagana no entiende la verdad de Dios todavía. Y lo que creo profundamente es que ella simplemente trabajó en el limitado conocimiento que tiene y ahí se mezcla con la verdadera fe. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? Y ¿sabes qué? No creo que sea muy diferente del resto de nosotros, como les digo. Y últimamente, ¿qué? Dios le permitió, ¿y qué? ¿Vas a altercar con él o qué? ¿Te la vas a poner al tú por tú con él o qué? Hay varias cositas ahí en la escritura que Dios las utiliza para su gloria, finalmente las utiliza para bien. Debemos entender que su ética es vil y corrupta, la de la ramera, habitada en una degradada, o habituada, mejor dicho, en una degradada y corrompida sociedad cananea a punto de ser aniquilada por Dios. Entonces, justifica la mentira de ello, lo que ella hizo. Porque ella lo hizo como parte de su propia comprensión, entiéndame esto, y lo hizo como parte de su propia comprensión del medio ambiente en el que vivía. Y porque ella era una víctima de la raza caída y de su propia naturaleza. Es como los que habitualmente están diciendo ciertos niveles de groserías, pero para ellos no es malo. ¿Qué tal todas las que se dicen en cualquier nivel y en cualquier sociedad? Algunas groserías se dicen aquí en México sin saberlo. O sea, no son groserías para nosotros, pero para otros países es de lo peor. Por ejemplo, la palabra baboso. Eres un baboso. Es la peor ofensa que le puedas decir a un jalisquillo, Los conozco muy bien, hermano. Muy bien. Y así hay otras groserías. Cuando fuimos a Puerto Rico, igual, había una palabra específica, no me acuerdo. Y prefiero no decirla. No vaya a haber aquí un puertorriqueño
pero en realidad no sabíamos. Así pasó con ella. El tiempo vendría cuando ella entendiera el valor de la verdad de Dios y confiara en Dios en lugar de ¿qué? En lugar de su propia capacidad para salir de esas cosas. ¿Me explico? O sea, pero aquí es básicamente una mujer que estaba en el hoyo de la vida moral, en un abismo de vida moral. Hasta abajo. Pero ella fue rescatada. Fue levantada. Ella vendía su cuerpo, imagínate, con favores sexuales. En Cananea había sucumbido a la inmoralidad que prevalecía en ese medio ambiente. Y yo creo que en muchos lugares de ahí, por supuesto, estaba viviendo en la peor de las circunstancias, pero ella cree en el Dios verdadero y es justificada. Cuando tienes la oportunidad, la única oportunidad que ella no había tenido en su vida para hacer algo que demostrara su fe en Dios, poner su vida en peligro. Imagínate, si los hubiera encontrado, los hubieran matado instantáneamente, irremediablemente. A todos, junto con los 3 espías. Pero se arriesgó. ¿Esa no es fe o qué es? Y escondió a los espías en los manojos de lino en el techo, luego los dejaría escapar. Después ella quiso ser parte de la comunidad de personas que adoraban al Dios vivo y verdadero. Ella demostró su fe por eso, por esa razón, de esa manera, porque ya había creído. Y demostró su fe haciendo esas obras. Y llegó a ser parte de la línea mesiánica que conocemos. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Ahora quiero concluir estas 2 ilustraciones con un pensamiento acerca de estos 2 ejemplos que realmente comenzó a abrumar realmente mi mente. ¿Qué tipo de obras reivindican para tener la verdadera salvación? ¿Ir a la iglesia? No, no dice eso. No dice que habrán por construir un altar para adorar a Dios. Ni siquiera eso. En ambos casos, la parte visible para su justificación era poner su vida y sus sueños y sus esperanzas, y en el riesgo, por supuesto, pero sus esperanzas en nuestro Señor. Ese es el tipo de obra que creo que Dios quiere que nosotros entendamos con nuestras historias. Y que se demuestra con una fe verdadera. No es que vengas a la iglesia o lo leas la Biblia o cantes con nosotros y hasta levantes la mano y guaraguara. No. Es si realmente estás comprometido con Dios. Este es el punto principal. Podrías sacrificar tus esperanzas, tus sueños, tus ambiciones y ¿sabes qué? Al grado de poner en riesgo tu propia vida para ser fiel al Señor, a la fe que nos ha sido otorgada. Esa es la cuestión. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Jesús lo expresó de esta manera: si no estás dispuesto a tomar tu cruz, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿La cruz qué es? ¿Nomás cargarla igual que Cristo? No, hombre, si aquí hay portachones que la pueden cargar, ¿no? Pero no es eso. Estar dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo, esa es la verdadera fe. Tienes que demostrarlo a tus vecinos, demostrarlo a tu gente, a tus familiares, una bola de inconversos que tienes por todos lados. Y no me lo niegues, porque es la verdad. Yo mismo tengo tanta familia que no cree en Cristo que no se pueden imaginar. La otra vez los conté. Son como 1000, mano. Pues sí, porque ya estoy ruco, ¿no? Ya estoy grande. Ya tengo sobrinos, nietos, pues. Porque mis nietos ya tienen hijos. Entonces, del lado de mi papá y del lado de mi mamá tengo como 1000 gente
que todos son católicos a mucha honra según ellos. ¿Qué vas a hacer con eso? Claro que orar, pero hay que hacer. Hay que hacer algo, ¿no? Hay que llevarles el evangelio. Hay que hacerlo. La cuestión no es leer la Biblia y estarte aquí viéndote a ti mismo como una persona muy pura, muy santa, muy plena. Eso es hacerse religioso. Aparentar lo que a lo mejor no eres, hermano. Vamos a ver por último la analogía de un cadáver. Y con esto cerramos este ciclo. Vean ustedes, por favor, el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Del mismo modo, aún así, aquí hay una analogía. Si el espíritu no se encuentra en ese cuerpo, está muerto. Si las obras no se encuentran en la fe, escuchen lo que estoy diciendo. Si las obras no se encuentran en la fe, está muerta. Un cuerpo sin vida no es más que una podredumbre. Apesta delante del Señor, ¿no? Está putrefacto como cualquier cadáver. Un cuerpo sin vida es un cadáver. No tiene absolutamente ningún valor. Debe ser puesto en la tumba y ser cubierto por la tierra para no contaminar a los que lo tocan o a los que se acercan, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por eso están las criptas, ¿no? Es para eso. Y bueno, y así es la creencia sin comportamiento. Al igual que lo podrido, al igual que lo degradante, así que Santiago sigue diciendo lo que ven algunos de nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Tenemos una creencia sin comportamiento? No creo. ¿Crees, pero no obedeces? Otra vez volvemos a la misma palabrita, ¿no? O eres un ortodoxo que siempre estás dispuesto para servir a Dios, pero no lo haces. Lo más impresionante es que algunos de ustedes todavía o nosotros nos justificamos diciendo que somos testimonios allá afuera, correcto, pero en la iglesia no haces nada. Y ya tienen varios años. ¿Sabes qué? No amas al Señor hasta el punto de morir a ti mismo, ¿no? Y seguirle, como dice la palabra. Tú dices que amas a Cristo, lo has dicho de alguna manera, alguna vez. Tú piensas que amarle es tener compasión del sufrimiento de Cristo en la cruz. Nada más te compadeces porque Jesucito está clavado en la cruz. Nada más eso. Y hasta cierras tus manos así, como cuando mandan a la oración una manita. ¿Y eso qué? Y a lo mejor ni oran, pero mandan las manos así. Ya no me la van a mandar a mí, seguramente. Yo creo que ya no me la van a mandar para no arriesgarse. Bueno, Él no quiere tu compasión, hermanos. No te compadezcas de Cristo. Dices que te preocupas por Él, dices que crees en Él, pero entonces, ¿por qué tu fe es tan inútil? ¿Por qué? Tienes prioridades, pero no son las de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese versículo lo vamos a explicar más adelante.
Pero sí quiero que piensen en otro pasaje que de 2 Corintios 13:5 que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Nos podemos probar? Sí. La vida espiritual, no la ropa, la vida espiritual. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Estos son muy conmovedoras vidas que tú rescataste, Señor. Perdónanos el tratamiento de la palabra de forma aquí ahorita apresurada, pero queremos insistir mucho sobre estas verdades, Señor. Y sin embargo, a veces, si no vemos el panorama, nos perdemos la intención de lo que el texto está diciendo y lo que el Espíritu trae para nosotros. Padre, tú conoces nuestro corazón y conoces los momentos de ansiedad, la preocupación constante por aquellos que dicen tener fe, pero no se les ve por ningún lado. No hacen nada para ti. Creen hacerlo, pero no lo hacen. Señor, tu trabajo ha sido un verdadero trabajo de gracia salvadora. Mucho trabajas con nosotros. Te hacemos trabajar más de la cuenta. No se vale, Señor. No debemos hacer eso. Ayúdanos, Señor, así como dice aquí en 2 Corintios 13:5, de examinarnos, Señor, si el deseo de nuestro corazón es el hambre por la palabra, si el deseo de nuestro corazón es amarte para servirte por cualquier costo. Señor, ayúdanos a serte fieles, Señor. Tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hazlo, Señor, en las vidas de esta iglesia. Yo quiero que tú, Señor, levantes esta iglesia con poder, Señor, que esta iglesia llegue a ser una iglesia ejemplar, no perfecta porque nunca lo será, pero sí ejemplar para muchos, para muchas otras, Señor, y que traigamos a muchas personas al conocimiento del Evangelio. Que ese sea nuestro compromiso, Señor. Ayúdanos a ser santos porque tú eres santo. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.